Revelado. El increíble enfrentamiento en un restaurante que cambió la vida de todos los invitados. El bullicio del restaurante Sabor a Tradición retumbaba en el corazón del barrio hispano, una sinfonía de risas y aromas que despertaban los sentidos. Marcos, hijo de inmigrantes, respiraba la esencia de su madre en cada plato que servía, un legado que le recordaba que la comida tiene el poder de unir. Esa noche, el aire estaba cargado de un entusiasmo palpable, los clientes devorando un mole poblano que capturaba su historia, su infancia. Pero de repente, la atmósfera festiva se tornó tensa. La llegada de don Javier, un empresario influyente, pronto cambió el tono. La risa de los comensales se apaciguó cuando don Javier, con desdén, lanzó una pregunta mordaz: ¿qué es esto? Parece comida de la calle. Las palabras despectivas cayeron como un peso sobre Marcos. Su pecho se constriñó, un dolor inmediato lo atravesó, una mezcla de indignación y vulnerabilidad. La sonrisa que antes iluminaba su rostro se desvaneció, y con ella, una parte de su ser. La gente a su alrededor comenzaron a reírse, lo que se sentía como un ataque a su dignidad y a su arduo trabajo. Todo el lugar pareció detenerse. Marcos se encontró atrapado en el laberinto de sus pensamientos. ¿Qué hacer? Defender su plato sería también defender su historia, su identidad. Recordó a su madre, luchando por un futuro mejor, enseñándole que el amor se expresa en la comida. Pero también recordó los cientos de veces que se había sentido menospreciado, como la mirada ajena podía despojarlo de su valor. La presión se acumula, se siente el sudor en su frente, la respiración se acelera, la tensión se convierte en un enemigo a combatir. Las mujeres a su alrededor empezaron a murmurar en voz baja, compartiendo miradas cómplices, mientras algunos hombres asienten, recordando sus propias batallas contra el desprecio. Sin embargo, la voz del aliento de esta lucha no venía de ellos, sino de doña Rosa, una anciana sabia que tomó la valentía de levantarse. Con paso firme, se dirigió hacia la mesa de don Javier, sus ojos chispeantes de determinación. Mientras comenzaba a hablar, Marcos sintió que su estómago se retorcía y una mezcla de desesperación y esperanza lo invadía. Deberías tener más respeto, dijo doña Rosa, su voz temblorosa pero llena de fuerza. Tú no conoces las luchas que enfrentan los que, como Marcos, han trabajado duramente por triunfar. Las palabras resonaron en la sala, cargadas de una verdad pesada, obligando a los presentes a confrontar esa realidad que muchos habían intentado ignorar. El aire se volvió opresivo, la tensión palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Marcos aumentó, su mente se debatía entre la rabia y la rendición. Don Javier lo miraba con desdén, como un pez fuera del agua, claramente incómodo. ¿Este era el momento en el que debía pararse y reclamar lo que le pertenecía? Pero, ¿qué pasaría si lo hacía? La idea de enfrentarse a aquella figura de poder lo mantenía atado a su lugar. Su mente estaba en llamas, el silencio del restaurante presionaba contra su pecho, los murmullos cesaron, un súbito silencio cayó sobre el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Marcos sintió que el peso de su legado se cernía sobre él, y el eco de las risas perdidas parecía gritar. La pelea interna lo desgastaba, atrapado entre la decisión y la desesperación. Su historia, sus sueños, su lucha por ser reconocido como un arte culinario, todo estaba en juego. ¿Sería este el momento de la reivindicación o solo otro día en que el silencio aplastaba su dignidad? Mientras el clímax de su angustia alcanzaba su punto álgido, se dio cuenta de que su respuesta, su verdad, estaba a punto de revelarse. La tensión en el ambiente parecía comerse cada respiración. Marcos parpadeó, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo el peso de su decisión flotando sobre él. Con cada latido, su corazón dictaba el compás de su historia, un eco que retumbaba en su mente. ¿Qué significa realmente ser un chef? Don Javier lo miraba con una combinación de curiosidad y burla. Para el empresario, todo lo que representaba era trivial. Pero Marcos comprendió que su identidad no se acumulaba en un plato, sino en las manos que lo habían creado.
De repente, las palabras de doña Rosa resonaron con una fuerza renovada en su interior. No se trataba solo de defender su comida, era un acto de aceptación de sí mismo. Con un suspiro profundo, sintió el calor de su historia envolviéndolo. Se levantó lentamente, como si cada movimiento necesitara ser calculado con precisión. La vista de los rostros expectantes se convirtió en un combustible. Aquella dinámica familiar de resiliencia había sido sembrada en él desde niño. La determinación comenzó a brillar en su mirada, reemplazando la confusión. Señor Javier, su voz era firme, aunque temblaba ligeramente. Quizá no entiendas la autenticidad detrás de cada bocado. Esta comida es mi herencia, el sudor de mi madre, el amor de una cultura que has decidido menospreciar. Sentía cada sílaba cargar peso, y meditó sobre el efecto que esas palabras podían tener no solo en él, sino en todos los que estaban ahí, aquellos que habían sufrido el juicio y la descalificación. Don Javier lo observaba con un esbozo de sorpresa, quizás cuestionando la valentía que Marcos había comenzado a manifestar. La comunidad alrededor de ellos se movía, consciente de que la dirección de la conversación estaba cambiando. Marcos sintió un nuevo sentido de pertenencia, no estaba solo. Lo que tú ves como comida de la calle, para mí es un símbolo de lucha, un recordatorio de que cada ingrediente representa un sacrificio y cada sabor una historia. Se permitió una pausa, observando las reacciones en el rostro de los demás. No estoy aquí para agradarte, sino para honrar la rica tradición que me ha moldeado. Si no puedes apreciar esto, no eres bienvenido aquí. El eco de sus palabras reverberó y, al mismo tiempo, lo liberó. Una conexión renovada floreció entre él y su trabajo, entre él y la comunidad alrededor. Aquella confrontación se transformó en un puente, una declaración no solo de su propia dignidad, sino del valor de su herencia culinaria. Sentía que el desdén de don Javier ahora se volvía contra él, mientras Marcos tomaba un paso hacia una nueva realidad. Era un momento de autoafirmación que le parecía completamente ajeno hasta esa noche. Las risas regresaron lentamente, y aunque don Javier no había tenido la intención de iniciar una batalla, Marcos había seleccionado su papel. No era solo un cocinero, sino un embajador de su propio mundo. Las palabras liberadoras lo llevaron a un nuevo plano. Mientras la conversación se tornaba más vibrante, su mente se llenó de posibilidades sobre el futuro del restaurante y su propio potencial. El triunfo de esa noche había encendido algo en su interior, una visión que lo llevaría más allá de la cocina. Entonces, a medida que las sonrisas regresaban al restaurante, un nuevo desafío se presentó ante Marcos. Mientras el ajetreo continuaba, sintió que una oportunidad se gestaba en la forma de una nueva aspiración: crear un evento que celebrara su cultura culinaria, donde el respeto y la valoración de la tradición estuvieran en el centro. Era arriesgado, pero sentía que este camino lo llevaría a la verdadera reivindicación. ¿Sería capaz de unir a su comunidad en torno a su legado? Con el fuego renovado en su alma, Marcos se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y el siguiente paso estaría marcado no solo por su valentía, sino por la pasión que lo unía a sus raíces. El momento de la verdad había llegado, y él estaba decidido a demostrarlo. El murmullo del restaurante había regresado a su ritmo habitual, pero la chispa de la confrontación aún vibraba en el aire. Marcos no podía evitar sonreír al ver cómo las mesas se llenaban de nuevo, las risas volvían a circular, y la esencia del lugar comenzaba a recuperarse del impacto. Sin embargo, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente, un recordatorio constante de la verdad que finalmente había abrazado. Mientras servía mesas y hablaba con los clientes, su autocontrol era notable. Cada interacción se sentía diferente, más auténtica. Marcos llevaba la comida como un embajador que exhibe orgullosamente su banderín. Intuía que algo se había transformado en él, una fortaleza que lo empujaba a desafiar no solo la visión de los demás, sino también sus propias limitaciones. Este despertar personal se manifestaba de manera palpable en su trabajo. Ahora, cada plato era un lienzo para su historia. Sin embargo, una inquietud persistente se agazapaba en el fondo de su mente. La idea de organizar un evento que celebrara su cultura culinaria, aunque apasionante, era aterradora. Los desafíos eran inmensos: levantar la reputación del restaurante, atraer a una audiencia diversa, y lo más crucial, producir una experiencia que reflejara la esencia de su herencia. Realmente estaba preparado para dar ese paso. A medida que los días pasaban, Marcos dedicó las noches a elaborar un plan. Comenzó a escribir, se llenó de ideas sobre el menú, la decoración y la atmósfera que quería crear. Visualizaba cada detalle, desde los colores vibrantes de las flores locales hasta los aromas que llenarían el aire.
Pero también sabía que el desafío se extendía más allá de los ingredientes y la presentación. Era fundamental comunicar el corazón de su historia. Mientras tanto, don Javier seguía siendo una sombra. Marcos se encontraba con su mirada ocasionalmente, y cada vez le recordaba la resistencia que había comenzado a forjar en él. Sin embargo, la duda acechaba, sabía que necesitaría reunir fuerzas para enfrentarlo nuevamente. Tal vez el empresario le cerraría la puerta en la cara, o tal vez no apreciaría la grandeza de lo que estaba intentando construir. Pero si había aprendido algo de la reciente confrontación, era que había que arriesgarse para crecer. Durante una de esas noches, en medio de preparativos, se permitió un momento de reflexión. Se preguntó si estaba haciendo esto solo por él, o si había un propósito más grande. Tal vez había otros que se relacionarían con su lucha y compartirían su pasión. La idea de transformar su desafío personal en algo que resonara con los demás cobró vida. Al día siguiente, decidió que no actuaría solo. Se acercó a algunos de sus colegas, aquellos que compartían su pasión por la cocina. Empezó a hablarles sobre su visión y lo que significaría llevar su cultura al público. Algunos estaban escépticos, pero otros se entusiasmaron mientras imaginaban un futuro donde pudieran crear juntos, donde pudieran defender su identidad culinaria. Las conversaciones se extendieron al diseño del evento. Todos estaban dispuestos a arriesgarse, pero Marcos sentía que él era el líder de esta ruptura, el que primero debería enfrentarse a las críticas externas. En su mente se dibujaba una imagen de cómo sería el evento, un espacio donde cada persona pudiera degustar su herencia, donde la comida hablara de su historia, pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras discutían sobre las ideas, uno de sus colegas reveló una relación con don Javier, y su voz se llenó de dudas. ¿Y si él se opone? ¿Podríamos perder el apoyo de la comunidad gastronómica? El temor se apoderó de Marcos. Era hora de decidir si dejaba que la incertidumbre lo paralizara o si iba a usarla como impulso. Su meta estaba comenzando a estar al alcance, pero cimentada sobre el frágil equilibrio de sus miedos y reacciones. Con el corazón latiendo en su pecho, tomó una decisión crucial: se enfrentarían a las dudas y buscarían a don Javier directamente para presentar su idea. Era un momento crítico, el destino de su propuesta pendía de un hilo. La valentía que había cultivado en aquella noche decisiva lo acompañaría, pero aún no sabía si sería suficiente. El tiempo para actuar se acercaba. ¿Lograría ganar a don Javier y asegurar el apoyo necesario para llevar a cabo su visión? La batalla por su identidad culinaria apenas comenzaba, y el siguiente capítulo de su vida prometía tensiones e inesperadas revelaciones. La mañana que siguió a la noche de preparación fue brumosa, como si el clima reflejara sus pensamientos. Marcos se encontraba en la cocina, rodeado de sabores que solían ser su refugio, pero ahora se sentía como un campo de batalla. Cada utensilio brillaba con un significado renovado, cada especia contenía un dilema, el peso de lo que estaba a punto de hacer lo oprimía como un yugo. Respirando profundamente, comenzó a revisar su lista de ingredientes. Sabía que debía ser preciso, pues cada elemento debía contar una parte de su historia. Pero antes de poder construir esa historia, debía enfrentarse a don Javier. Una imagen de su figura autoritaria invadía su mente, y con ella, un torrente de ansiedad. No era simplemente un gerente, era un símbolo del estado actual del restaurante, de las limitaciones que él había luchado por superar. Mientras su equipo se sumía en el ajetreo de la cocina, Marcos sintió la presión de actuar como un baluarte, no solo de su visión, sino de la de todos sus colegas que habían decidido seguirlo en este arriesgado camino. Sus ojos se encontraron con los de Ana, una de las cocineras más talentosas, quien le dedicó una sonrisa de complicidad. Ese gesto le infundió una chispa de valor, una señal de que no estaban solos en esta lucha. En lugar de dejarse llevar por el miedo, Marcos estructuró su presentación. Decidió que debía ser claro y conciso, enfocándose en la esencia del evento. No era solo un acto de reivindicación, era una celebración de la autenticidad, un honesto tributo a sus raíces. Al hacerlo, comenzó a visualizar la sala llena de su gente, riendo, degustando, siendo parte de algo más grande. Esa imagen, aunque furtiva, lo impulsó. Cuando el reloj marcó la hora de su encuentro con don Javier, una tempestad de dudas crecía en su interior. ¿Y si su visión era demasiado ambiciosa? ¿Y si no lograba convencerlo? Sin embargo, el pensamiento de no intentarlo resultaba aún más aterrador. Sin darse cuenta, se había convertido en un líder no solo para su equipo, sino también para sí mismo. Al entrar en la oficina de don Javier, el aire era pesado.
El hombre se encontraba revisando unos informes, aislado en su mundo, ajeno al reto que Marcos estaba a punto de presentarle. Con una voz firme que apenas reconocía, Marcos se presentó y expuso su idea, cada palabra llevada por una mezcla de nerviosismo y determinación. Sin embargo, la reacción de don Javier no fue la que había esperado. Una mirada escéptica se apoderó del rostro del empresario. ¿Tienes idea de lo que esto implicaría? No solo para ti, sino para el restaurante. Las críticas podrían ser implacables, respondió, su tono cargado de desdén. Marcos se sintió tambalear, aunque logró mantener el contacto visual. He estado bajo el yugo de las críticas, y he aprendido que lo que realmente importa es ser leal a uno mismo y a nuestra herencia. Este no es solo un evento, es nuestra oportunidad para mostrar quiénes somos. La conversación continuó, y cada intercambio le planteaba nuevos dilemas. Por momentos, creía que había plantado una semilla de duda en don Javier, pero la actitud de su superior era una barrera impenetrable. Sin embargo, en su interior, Marcos sintió un cambio. Había enfrentado la resistencia, había expuesto su voz y su visión al salir de la oficina, el futuro no parecía más claro, pero Marcos se sintió fortalecido. Sabía que había plantado una semilla, aunque aún no sabía si brotaría. Mientras el eco de la charla con don Javier se desvanecía, una nueva preocupación lo abordó. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no lograban convencer a otros? Su empeño estaba en juego, pero lo más difícil aún estaba por llegar. La sala estaba llena de ecos de su conversación, y al salir del restaurante, una pregunta pesaba en su mente como un lastre: ¿podría realmente cambiar el curso establecido de su vida y de la cocina que amaba tanto? La confrontación había sentado las bases, pero el verdadero desafío estaba a solo un paso en el horizonte. Mientras contemplaba lo que vendría, Marcos entendía que su viaje apenas comenzaba. La cuestión era si estaría listo para enfrentar las decisiones difíciles que cada nuevo día traería consigo. La lucha entre su valor y las expectativas ajenas se intensificaba, marcando el inicio de un camino que desdibujaba la línea entre el sueño y la realidad. ¿Sería suficiente su determinación para cambiar todo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Marcos se detuvo frente a su estación de trabajo, donde los ingredientes ya estaban dispuestos esperando su toque. Sin embargo, su mente viajaba a la conversación con don Javier, analizando cada palabra, cada respuesta. La atmósfera dentro de la cocina era aún más electrizante tras su encuentro, y él sabía que debía actuar. Su mente se debatía entre seguir sus convicciones y las advertencias de su superior. Decidió que era momento de ofrecer no solo platos, sino un concepto que resonara con la esencia misma del restaurante. Miró a su alrededor, observando a su equipo, cada uno inmerso en sus tareas con un nivel de concentración notable. Desde la habilidad de Ana con los cuchillos hasta la destreza de Luis con los sabores, todos compartían un mismo deseo: infundir su pasión en cada plato que presentaran. Se le ocurrió un nuevo enfoque. En lugar de disertar sobre la comida, podría hacer que el propio plato hablara. Crear una serie de degustaciones que contaran su historia personal. Un bol lleno de la salsa tradicional de su abuela, otro con un toque moderno que representara su evolución como cocinero. Así, a través de los sabores, cada comensal podría percibir la realidad multifacética del lugar al que dedicaron sus vidas. Con esta idea fresca en mente, Marcos se sentó con Ana y Luis en un descanso. La luz tenue de la cocina contrastaba con la chispa de inspiración que empezaba a brotar en su interior. Quiero que cada elección que hagamos tenga una narración detrás. No serán solo platos, serán historias, explicó, percibiendo la curiosidad en los rostros de sus compañeros. Ana sonrió mientras Luis asintió, mostrando entusiasmo. Pero también había un indicio de inquietud en su mirada. Pero, ¿qué hay de don Javier? Si él se opone a esto, ¿cómo avanzaremos?, preguntó Luis, consciente del potencial peligro de ir contra el jefe. Es un riesgo que debemos asumir. La autenticidad es más importante que la conformidad. El tiempo que hemos pasado en esta cocina merece ser celebrado en su forma más pura, respondió Marcos, ya convencido de que ese sería el camino. Se sentía como un agricultor que sembraba su sueño, pero el laborioso cuidado requería su constante atención. La semana siguiente se presentaría como su verdadero test. La emoción y la ansiedad de su equipo eran palpables, en especial cuando comenzaron a trabajar en el primer plato para la gran presentación, el homenaje a su abuela. Mientras cocinaba, cada corte del cuchillo parecía liberar un poco más de la carga que había estado llevando. De alguna manera, al recrear los platos familiares, su historia se volvía tangible. Por fin,
Estaba forjando su identidad no solo como cocinero, sino como narrador a través de su arte culinario. Sin embargo, la sombra de don Javier continuaba acechando. Un pensamiento recurrente le asaltaba: ¿lograría imprimir su visión a pesar de la oposición? Tal vez la respuesta no estuviera únicamente en la conquista de su superior, sino también en cómo se sintiera frente a sí mismo. La verdadera batalla estaba más allá de unas críticas, era un desafío interno. El último día de ensayos, una pregunta le surgió con fuerza: ¿podía su pasión superar el potencial rechazo de don Javier? Al mirar a su equipo trabajando con ahínco, se sintió más fortalecido. En ese momento entendió que su evolución personal estaba ligada a la habilidad de ser auténtico, a enfrentar los miedos que siempre habían frenado su carrera. Sin embargo, cuando escuchó el sonido del timbre que anunciaba la llegada de don Javier a la cocina, el nudo en su estómago se apretó nuevamente. Este era el momento decisivo. ¿Podría realmente presentar su visión en su totalidad? La ambición y la inquietud mezcladas inundaban su ser, y sabía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. La tensión se apoderó del aire, y en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿abriría la puerta hacia el cambio, o cerraría nuevamente la posibilidad de su sueño? La respuesta parecía más incierta que nunca. La puerta se abrió con un golpe seco, y la figura de don Javier se recortó contra la luz de la entrada. A medida que se acercaba a la cocina, Marcos sintió como su corazón golpeaba con fuerza. Era el líder que había guiado el rumbo del restaurante, pero también era la voz que había cuestionado su visión. Hoy, ese peso parecía más denso que nunca. Mientras todos trabajaban en silencio, la intensidad de la situación se hacía palpable. Don Javier se paseó por la cocina, su mirada penetrante evaluando cada rincón con un escrutinio casi clínico. Marcos sabía que tenía que hablar, que debía ser el primero en mostrar lo que había elaborado con su equipo. Sin embargo, las dudas interiores luchaban por salir, desdibujando su confianza. «Marcos, ¿estás listo para la presentación?», preguntó don Javier, su voz firme. Se giró, y todos los rostros en la cocina se volvieron hacia él, expectantes. ¿Era ahora o nunca? La pregunta no solo resonaba en el ambiente, era una prueba de su entereza. «Sí, estoy listo», respondió, y con cada palabra trató de encontrar la seguridad que había estado cultivando. Se aclaró la garganta mientras los ojos de sus compañeros lo animaban desde sus estaciones. «Quiero que veas lo que hemos creado. Cada plato tiene una historia, una conexión personal». Era un riesgo. Marcos podía sentir cómo la opción de regresar a la fórmula segura de don Javier le susurraba al oído. Pero el hambre de autenticidad ardía en su interior. No podía permitir que sus miedos eclipsaran esta oportunidad. Con un gesto, invitó a don Javier a seguirlo. Se acercaron a la mesa donde habían dispuesto con esmero los primeros 4 platos concebidos bajo su visión. El primero, un tartar de atún con salsa de cilantro, representaba su adolescencia, esos momentos de experimentación y riesgo. Don Javier lo miró, con un ceño que denunciaba desconfianza. A veces, menos es más. ¿Por qué complicarlo todo?, dijo, casi desechando el primer plato antes de probarlo. Marcos sintió la adrenalina fluir. Este era el momento de mostrar no solo los sabores, sino el hilo que los unía. Se trata de transmitir emociones, de recordar lo que somos a través de la comida, replicó, intentando mantener la calma que le había costado construir. La tensión crecía con cada plato que presentaba. El siguiente era la salsa de su abuela, y al mencionarla, la nostalgia lo golpeó. Era un legado, y cada bocado debía contar su historia. Sin embargo, don Javier parecía más centrado en su propio criterio que en la narrativa que Marcos había tratado de tejer. Cuando el último plato llegó a la mesa, una reinterpretación moderna de la paella, Marcos sintió la presión más fuerte que nunca. Don Javier lo degustó con meticulosidad, pero la expresión de su rostro denotaba solo recelo. Al terminar, una u otra palabra podría cambiar el rumbo de su sueño. Solo necesitaba una oportunidad. ¿No ves que los clientes buscan más que una simple comida? Necesitan conexión, se atrevió a decir Marcos, recordando las charlas con Ana y Luis. Lo que era en ese momento se materializaba no solo como un desafío personal, sino como una lucha por su voz en un entorno que parecía demasiado rígido. Don Javier fijó su mirada en él, el silencio en la cocina se hizo ensordecedor. La manera en que lo miraba, como si estuviera contemplando un error o una astucia. La tensión era insoportable.
En ese instante, Marcos se dio cuenta de que no solo estaba en juego un menú, sino su papel como creativo en la cocina. La atmósfera se tornó pesada, y él podía sentir cómo el tiempo se alargaba, un instante eterno lleno de dudas y miedos por volver a las sombras. ¿Conseguiría superar la crítica que siempre había temido? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero dependía de una decisión que don Javier estaba a punto de tomar. Mientras todo parecía colapsar en un mar de incertidumbre, una pregunta emergió en su mente: ¿realmente podía arriesgarse a ser un narrador sin abrirse al dolor del juicio? La mirada de su superior indicaba que la respuesta se estaba moldeando, y con ella, el destino de todos en la cocina. Un giro inesperado acechaba en las sombras. La designación de don Javier como juez de su esfuerzo había alimentado no solo la incertidumbre de Marcos, sino también su determinación. Consciente de que cualquier crítica podría desmoronar su arduo trabajo, la mirada de su superior lo mantenía a la vez paralizado y galvanizado. La batalla se libraba no solo con platos, sino con ideales. Esto es más que gastronomía. Es un viaje a través de las emociones, continuó Marcos, su voz más firme a cada paso. Se sentía como un abogado defendiendo su causa en un tribunal donde el jurado era el propio don Javier y, detrás, su propio ego herido. La defensa no solo era del menú, sino de la identidad que debía reclamar en la cocina. Don Javier, visiblemente intrigado aunque aún crítico, dio un paso atrás y se cruzó de brazos. ¿Así que tu idea es que cada bocado sea un recuerdo? ¿Y crees que eso es suficiente para atraer a los clientes? Su tono desafiaba, cada palabra un tratamiento de choque a las convicciones de Marcos. Las palabras sirvieron en su mente. En ese instante, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego: su inseguridad latente era su verdadero adversario. Si no podía comunicar su visión con confianza, el esfuerzo del equipo sería en vano. Es la conexión, insistió. No solo se trata de alimentar estómagos, sino de nutrir almas. Cada receta está imbuida de un pedazo de mi historia, de historias que trascienden. La atenta mirada de don Javier se tornó más reflexiva. Quería ver hasta dónde llegaría Marcos. Muy bien, entonces, ¿qué planeas hacer para atraer a esos clientes? Hablemos de los ingredientes, de los sabores que van más allá de la nostalgia. Efectivamente, su superior comenzaba a jugar con la idea. Le daba espacio, aunque su crítica aún flotaba en el aire. Marcos, sin embargo, ya no estaba dispuesto a retroceder. En su mente, comenzó a trazar un plan, un camino hacia lo que sabía que era posible. Recordó a Ana y Luis. Tal vez fuera hora de invocar más que solo la historia detrás de los platos. Tal vez necesitaba contratar a algunos de los artistas de la comunidad para colaborar en una velada que uniera la comida, el arte y la vivencia. Don Javier, propongo una cena especial donde la comida se combine con la expresión artística. Quizás ofrecer una noche de relatos, donde cada plato cuente su historia a través de la música, la pintura o incluso la poesía. Los comensales no solo degustarían, sino que experimentarían cada plato como un momento de conexión, dijo Marcos, disfrutando del poder de la propuesta mientras las palabras fluían. Los ojos de don Javier destellaron ante la idea. Interesante, respondió, y aunque se mantenía cauto, hay algo en su tono que sugería una pizca de interés. Pero, ¿cómo piensas implementar esto? Marcos sintió que un nuevo horizonte se abría ante él. Comenzó a desglosar su plan en partes concretas, desde la selección de artistas hasta la elaboración de un menú que no solo reflejara su esencia, sino también la de quienes participarían. Cada aspecto era un ladrillo en un nuevo camino, una oportunidad para demostrar que sus convicciones podían materializarse en un evento real, transformador. Sin embargo, a medida que detallaba su visión, una oleada de dudas seguía golpeando sus pensamientos. ¿Tomarían en serio su propuesta, o se vería como una mera iniciativa juvenil frente a la magnitud del restaurante? No obstante, tomó una decisión firme: se arriesgaría. Cada paso daría poder a su voz, y eso era más importante que una simple crítica. Al escuchar cada frase suya, sintió que el apoyo de sus compañeros lo empujaba hacia adelante. Se dio cuenta de que este era un momento decisivo: sus palabras estaban construyendo no solo su futuro, sino también el del restaurante. Sin embargo, no podía ignorar que el giro inesperado se sentía más cerca, como un eco presagioso. Don Javier entrecerró los ojos, miró a Marcos como buscando una grieta en su armadura. Solo hay un problema, Marcos: no todos estarán dispuestos a seguirte en este camino. Algunos preferirán la comodidad de lo conocido.
El desafío estaba claro, y con él, la oportunidad para crecer y cambiar. Marcos supo que no podía permitirse la duda ni el miedo, solo el impulso hacia la creatividad y la conexión que tanto anhelaba. Desde la raíz de su propuesta, la historia que contaba no solo tendría el potencial de transformar un menú, sino de redefinir su papel ante don Javier y el mundo. Mientras la presión aumentaba y la mirada de don Javier se intensificaba, Marcos se preguntó si podría mantener su visión frente a aquellos que aún dudaban de él. ¿Estaba preparado para desatar una revolución en los fogones del restaurante? Justo en ese momento, recordó que en cada bocado podía encontrarse una oportunidad para renacer y que eso, en sí mismo, era el verdadero desafío. La idea de una noche de relatos retumbaba en la cabeza de Marcos mientras salía de la oficina de don Javier. La mirada inquisidora de su superior había sido como un espejo, reflejando no solo su inseguridad, sino también la urgente necesidad de superarse. Cada duda, cada inseguridad que proyectaba su patrón le recordaba que su verdadero desafío no era la crítica, sino superar su percepción de sí mismo. Marcos inhaló profundo cuando abandonó la sala, sintiendo como el aire fresco contrastaba con la intensidad de la conversación. Tenía en sus manos más que un simple proyecto, llevaba el peso de su crecimiento personal. La propuesta de una cena que fusionara la gastronomía con el arte era un salto al vacío, pero le ofrecía una oportunidad de brillar y demostrar su valía. En su mente empezaba a montar un complejo rompecabezas, la elección de ingredientes, el tipo de arte que quería incorporar, la atmósfera que deseaba crear. Se sentía como un director en su estudio, listo para dar las órdenes. Mientras se adentraba en la cocina, el bullicio de su equipo lo rodeaba como un canto de sirenas. Los sables de acero chocaban en una danza rítmica, el olor a especias y hierbas suspendía la realidad. Marcos sabía que ese ambiente podía convertirse en su mayor aliado si lograba inspirar a su equipo. Así que, tomó una decisión. Iba a hablar con cada uno de ellos. Equipo, comenzó, disolviendo el ruido con su voz decidida. Quiero presentar una nueva idea. Se trata de crear una experiencia más allá de la comida. Una noche de relatos, donde cada plato tenga no solo sabor, sino historia. En sus ojos brillaba algo más que una simple ilusión, era una mirada que decía, esto puede cambiar nuestras vidas. Mientras explicaba su visión, observó a su alrededor en busca de reacciones. Ana, la pastelera, frunció el ceño, no convencida del todo. Luis, su amigo y chef de línea, asintió lentamente, como si sus palabras comenzaran a abrir puertas en su mente. La incertidumbre de Ana le causó un retortijón en el estómago, pero pronto se dio cuenta de que la resistencia podía ser una oportunidad para demostrar que su idea no era un mero capricho. No se trata solo de comida sino de crear momentos que resonarán en el corazón de quienes nos visiten, continuó, decidido a derribar barreras. Pensó en cómo lo había hecho cuando ingresó a la cocina por primera vez, un novato lleno de temores, y cómo había logrado cada pequeño triunfo con perseverancia. Sus compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo la posibilidad de transformar la experiencia del restaurante. Uno podía sentir cómo la energía empezaba a cambiar. Marcos, ya más seguro, detalló su visión de incorporar artistas locales. Cada plato tendría una historia, y cada historia podría ser narrada en forma de música o poesía. Poco a poco, la idea cobró vida. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad vital para todos. Sin embargo, mientras la conversación cobraba forma, no podía deshacerse de una inquietud persistente. ¿Realmente todas las voces serían parte de esta revolución? La posibilidad de que algunos de sus compañeros no se sintieran cómodos con la nueva dirección le mantuvo en alerta. Podría conectar su pasado y el presente de todos para que se sintieran parte de algo más grande. A medida que los días pasaban y los ensayos para la noche se organizaban, se descubrieron talentos ocultos que sorprendentemente emergieron entre sus compañeros. Había quien podía recitar poesías con una pasión ferviente, mientras otros pintaban relatos visuales que complementaban el menú. Marcos sintió un rejuvenecimiento en su equipo, una chispa que encendía su entusiasmo. Aún así, el eco de las advertencias de don Javier resonaba en su mente, no todos estarán dispuestos a seguirte. El día de la noche de relatos llegó y la inquietud se convirtió en un eco ensordecedor. Marcos observaba cómo su visión cobraba vida en cada rincón del restaurante. La fragancia de las especias adquiría un nuevo significado, alimentando no solo el hambre, sino también la expectativa de lo que venía. Sin embargo, el desafío era evidente, debía enfrentarse a los que aún albergaban dudas y temores.
La conexión entre el arte y la comida no era solo un ejercicio de creatividad, era un acto de fe. Mientras los primeros comensales tomaban asiento, Marcos sintió que la noche podría ser un parteaguas, un verdadero desafío a los límites de su potencial. Pero en el fondo persistía una pregunta inquietante: ¿sería capaz de sostener esta nueva narrativa ante las miradas escépticas? La respuesta parecía estar en el aire, esperando ser revelada con el primer plato. Justo antes de que comenzara el evento, recibió un mensaje de don Javier que lo hizo estremecer: no olvides que cada camino hacia la autenticidad tiene sus propios jinetes de duda. ¿Serían estos caballeros sombras del fracaso o heraldos de una nueva identidad? La presión aumentaba, y Marcos comprendió que su batalla apenas comenzaba. Marcos sintió como el pulso del restaurante lo envolvía mientras los comensales se acomodaban en sus mesas. Era como si cada latido del lugar resonara en su pecho, la ansiedad y la emoción competían por dominar su mente. Este era su momento, pero el eco de la crítica lo acechaba. La visión de la noche de relatos era más que una simple idea, era una manifestación de su lucha interna, un reflejo de sus aspiraciones más profundas. La velada comenzaba, y con cada plato que se servía, un cocinero distinto contaba su relato vinculado a los ingredientes. Ana, quien semanas atrás había fruncido el ceño ante la idea, emergió como una fuerza poética en la presentación de su pastel. Mientras recitaba versos que capturaban la esencia de lo que había creado, Marcos tuvo una revelación. Esa resistencia inicial había sido un oscuro presagio de su potencial oculto, camuflado tras el miedo de lo desconocido. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida por la figura familiar de don Javier, que se había presentado para observarlo. Su mirada analítica evaluaba cada movimiento, cada sonrisa. ¿Acaso habría venido a cazar errores o a presenciar el triunfo de su idea? En su interior, Marcos vacilaba. La urgencia de demostrar su valía se intensificaba mientras deseaba hacer que su mentor sintiera orgullo en lugar de duda. Mientras la noche avanzaba y el restaurante se llenaba de risas y sombras danzantes, surgieron momentos que sorprendían incluso a los más escépticos. La música que acompañaba cada plato creaba una atmósfera envolvente, cada bocado ofrecía más que un simple sabor. Fue entonces cuando sintió que su concepto no solo estaba funcionando, sino que estaba transformándose. Incluso la atmósfera había cambiado, y notó cómo la colaboración y el entendimiento comenzaban a florecer entre sus colegas. Con cada comentario positivo de los comensales, la tensión en su pecho se iba disipando. La validación que tanto anhelaba empezaba a tomar forma, y eso lo impulsaba a ir más allá. La noche no era solo su desafío individual, sino un reflejo del poder del trabajo en equipo, de la magia que surge cuando se comparte una visión. Sin embargo, el regreso de la duda no se hizo esperar. A medianoche, mientras las luces parpadeaban sutilmente, una mesa al fondo del restaurante rompió el encanto con comentarios sarcásticos. No hay tanto arte aquí como un intento desesperado. Las palabras de un comensal resonaron fuerte, como una espada atravesando la fragilidad de su confianza. Los murmullos de rechazo pronto reverberaron en otros, y el ambiente festivo comenzó a tambalearse. Marcos sintió que la gran oportunidad estaba en juego, una exposición pública a su vulnerabilidad. Debía actuar. Fue un instante decisivo. Decidió acercarse a la mesa, su corazón bombeando en ritmos frenéticos. Mientras caminaba, se cuestionó si realmente podía mantener su autenticidad ante la adversidad. ¿Sería capaz de transformar la crítica en un diálogo constructivo, o se quedaría paralizado por el miedo? Al llegar, tomó una respiración profunda antes de hablar, su voz resonando con inesperada claridad. Entiendo que esta experiencia puede no haber sido lo que esperaban. Pero invito a todos a compartir sus pensamientos. Cada ingrediente no es solo comida, sino un relato compartido, un hilo que nos une. Las palabras se sintieron liberadoras no solo para ellos, sino para él mismo. Mientras las miradas se centran en él, su voz se volvió más firme. Los rostros serios comenzaron a cambiar, algunos mostrando curiosidad. Quizás, solo quizás, esta noche podría ser el puente hacia algo más grande que la comida. La conexión humana que tanto anhelaba podría estar al alcance de su mano, pero mientras las preguntas comenzaban a fluir, otra figura conocida emergió del fondo. Don Javier, su robusta figura caminando con propósito, se detuvo junto a ellos. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y escrutinio. Marcos dijo, con un aire de desafío. ¿Hay algo que quieras compartir con el grupo acerca de tus intenciones? ¿Esta noche? El desafío estaba servido, y Marcos sabía que cada palabra podría definir su futuro en la cocina.
¿Tendría el valor de revelar la historia detrás de su historia, o se quedaría envuelto en el miedo al juicio? En ese preciso instante, la posibilidad de un camino nuevo surgía, pero antes, debía enfrentarlo. ¿Sería capaz de sostener su voz y su verdad frente a todos? La respuesta apenas empezaba a gestarse en su interior. La noche de relatos resultó ser un parteaguas en la vida de Marcos. Aunque enfrentó críticas y dudas, lo que había comenzado como un desafío personal se convirtió en una revelación compartida. Fue un proceso de transformación, no solo para él, sino también para su equipo y los comensales que asistieron. Tras aquellos momentos tensos, la reacción del público cambió. A medida que los platos eran servidos, las narrativas comenzaron a resonar profundamente con la audiencia. Los rostros de los críticos mostraron una mezcla de intriga y sorpresa. La combinación de sabores y emociones, cuidadosamente entrelazadas en cada bocado, lograron generar conversaciones y conexiones inesperadas. Marcos había aprendido a ver más allá del temor a la crítica. Su propuesta había permitido que cada miembro del equipo brillara, mostrando su esencia a través de las historias que compartían. Un aliento renovador llenó el restaurante cuando vieron el impacto genuino que sus platos podían tener. No se trataba de vender solo comida, era un acto de legislatura cultural, un compromiso con sus herencias y la autenticidad. Aunque las críticas retumbaban en la distancia, la misma voz que había temido escucharon a la audiencia resonar en forma de aplausos. Marcos sintió una energía transformadora. Ya no era solo un cocinero luchando por su lugar, era un contador de historias, un conductor entre el pasado y el presente de su cultura. Cuando Ana, cargando emoción, recitó poesía vinculada a su salmonete con salsa de maracuyá, la audiencia quedó cautivada. Esa conexión emocional llenó el corazón del restaurante. El momento culminante de la velada llegó cuando un grupo de comensales, que al inicio fueron críticos, se levantó para ofrecer un brindis. «Por la música y la comida que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos», exclamó uno de ellos, desatando un coro de aplausos y risas. La alegría era palpable, el silencio crítico se había desvanecido. Esa noche no solo fue un éxito, sino que fue el catalizador de un avance profesional innegable. Don Javier, quien inicialmente había mirado desde las sombras con escepticismo, finalmente se dirigió a Marcos de una manera inesperada. «Quizá haya algo en tu propuesta que no había visto», le dijo, haciendo una pausa para reflexionar. «Tu valentía para presentarlo y defenderlo merece ser reconocida. Propongamos más noches así». Así, don Javier reconoció, incluso ante la comunidad, el valor del enfoque de Marcos. Con el tiempo, la noche de relatos se convirtió en un evento recurrente en el restaurante, adquirió reconocimiento en la comunidad. Marcos no solo había logrado establecer su identidad profesional, sino que también había cimentado su lugar como un líder en la cocina, transformando la experiencia gastronómica de sus comensales. Con cada plato servido y cada historia contada, su confianza creció sólidamente. La experiencia lo llevó a explorar nuevas fronteras culinarias, inició su propio proyecto de escritura sobre cocina donde comenzaría a publicar recetas y relatos culturales. Finalmente, Marcos entendió que su viaje estaba marcado no solo por los retos, sino también por la determinación y la pasión. Cada ingrediente, cada sabor, y cada historia era un paso hacia la realización personal y profesional que, hasta esa noche, había permanecido oculta. La historia de Marcos fue más que la de un chef, fue un testimonio de cómo la autoafirmación y la autenticidad pueden transformar no solo una carrera, sino también la percepción que uno tiene de sí mismo y su legado. Con una sonrisa plena, sabía que el camino apenas comenzaba, y estaba preparado para todo lo que viniera. Por lo tanto, si tú también quieres ser parte de este viaje de superación e inspiración, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y empoderarse junto a historias transformadoras. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y que historias como esta sigan llegando a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo el viaje de Marcos puede inspirarlos. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.